Muy bien, chicos, entonces trabajamos gráficos estadísticos número 2. Ya vimos la explicación. Ustedes también ya hicieron la lectura de lo que era el histograma, polígono de frecuencia y polígono de frecuencias acumuladas. Lo que corresponde ahora entonces es comenzar a resolver los ejercicios del libro de actividades de la página 119. Página 119 del libro de actividades, primer ejercicio dice, se realiza una encuesta a un grupo de personas que asisten a un hospital respecto a sus edades. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Fíjense que estamos hablando con datos agrupados porque tenemos intervalos. Va de 0 a 8, 8 a 16, bueno, y así sucesivamente hasta llegar de 64 a 72. Ahora te dicen, elabora un histograma según los datos brindados. Si voy a realizar un histograma, necesitamos solamente el intervalo y necesitamos la frecuencia absoluta de cada intervalo. Tomando en cuenta que debemos de trazar dos ejes. En el eje horizontal deben de estar ubicados los intervalos. Observen que el primer intervalo va de 0 a 8. De 0 a 8, aquí marcamos el número 8. Luego de 8 a 16, okay, colocamos el número 16. De 16 a 24. De 24 a 32. Disculpen si no coloco el número 24, pero está justo arriba de la imagen que abriría el video nuevamente. Entonces, por eso no puedo colocar el número 24 allí. Luego voy del 32 al 40. Del 40 al 48. Del 48 al 56. De 56 a 64. Y de 64 a 72. Ahí tenemos entonces los números que van representando los intervalos. Ahora debemos de colocar en nuestro eje vertical todas lo que son las frecuencias acumuladas. Ok. Ubicamos la más pequeña, en este caso es 60. Vamos a ubicar el 60 por acá. Y seguido del 80. Entonces tengo 60, 80. El otro que le seguiría sería 120. Un espacio un poquito más grande para ubicar el 120. Luego tendríamos el 150. Ok. Y del 150, bueno, creo que vendría el 240, ¿no? El que le sigue, más cerca allí, 240. Entonces salto un espacio más grande. 240. Del 240 pasaríamos ahora al 340. Listo, 340. Vendría ahora 360. Y por último, el 450. Ok. Tengo todos los datos ya en los ejes. Ahora voy a empezar a construir los intervalos, ¿sí? Las barras que va a representar cada intervalo.
El intervalo que va de 0 a 8 llega hasta el 120, es decir que tengo una barra aproximadamente acá, de 8, perdón, de 8 al 120. Ah, me ha faltado un número. El 280. Ah, ya, ok, vamos a ubicarlo por acá. 280, gracias Junior. Ahora sí. Bien, perfecto. Ok, ahora vamos con, ya tenemos el primer intervalo, listo. El segundo, que va de 8 a 16, tiene que llegar a 150. Ahí lo tenemos. El tercero, de 16 a 24, que llega al 280. Entonces hay que subir hasta el 280 y luego bajar al 24. Allí. Ahora iríamos, el intervalo que va de 24 a 32 llega a 360. Subimos un poco más acá hasta el 360. Perfecto. Luego tenemos el intervalo que va de 32 a 40, que llega al 450. Ahí va. Ok. Luego tenemos de 40 al 48, que llega a 340. En este caso, si baja, ahí estaría. Del 48 al 56 es 240, aproximadamente acá. Luego tenemos el intervalo que va de 56 a 64, que tiene una frecuencia de 80. Acá aproximadamente. Bueno, y por último, el último intervalo tiene una frecuencia de 60. Bueno, y allí nos quedaría entonces nuestro histograma. Lógicamente que ustedes, que sí tienen regla, lo pueden hacer muchísimo mejor de como yo lo estoy haciendo, ¿no? Y si lo desean, pueden hasta colorear cada una de las barras para que se note la diferencia y se vea mucho mejor. Entonces les voy a dar tiempo para que puedan hacer su histograma. Bien, sigamos. Lo que viene a continuación son simplemente unas preguntas, ¿no?, del mismo histograma. Dice, del histograma que construiste en el problema anterior, responde, ¿cuántas personas tienen una edad mayor o igual a 32 años? Mayor o igual a 32 años. Es decir, que nos ubicamos acá en el intervalo 1, 2, 3, 4. En el quinto intervalo, entonces, para responder la pregunta A, tenemos que sumar la frecuencia absoluta del quinto intervalo, el sexto, séptimo, octavo y noveno. Tendríamos que sumar todas esas frecuencias absolutas. Frecuencia intervalo 6 más frecuencia del intervalo 7 más la frecuencia del intervalo 8 más frecuencia del intervalo 9. Ok, sumemos entonces. A ver, ayúdenme. 450 más 340 son 790. 790 más 240 son 990, 1030. 1030 más 80 son 1110. 1110 más 60, entonces son 1170. Entonces, 1170 personas tienen una edad mayor o igual a 32 años. Y esta es la respuesta de la pregunta A. La pregunta B. Mira, ¿qué porcentaje representan las personas que tienen
menos de 24 años. Me están hablando acá, miren, del intervalo 1, 2 y 3. ¿Cuántas personas tengo allí? Para poder calcular el porcentaje necesitamos saber primero el número de personas, ¿no? Luego necesitamos saber el número total de las personas. Son dos cosas importantes que necesito. A ver, primero el número total de personas. El número total de personas, sumo todas las frecuencias absolutas para tener el total de personas. Sí, número total. El número total de personas, si sumamos todo, estamos hablando de 2080 personas. Ahora, ¿cuántas personas tienen menos de 24 años? Se coloco por acá, menos de 24 años, ¿cuántas personas hay? O, bueno, veamos, ¿no? A ver, a mí me da 400, me da 550. 550. Porque sumo 120 más 150 más 280. 550. Ahora, como yo lo que quiero es el porcentaje, entonces hago la siguiente relación. 550 personas entre las 2080 multiplicado por el 100%, porque lo que quiero es porcentaje. ¿Cuánto me sale, Antonio? 26,4%. Muy bien, Antonio. 26,4%. Bien. Vayan copiando hasta allí y traten ustedes de resolver la pregunta C y D. Ya sigo con ustedes. Un minuto. Ok, la pregunta C. ¿Cómo la hicieron? ¿Qué sumaron? Denme los valores. 360. El 360 sería la frecuencia absoluta de qué intervalo? ¿Del 4 o del 7? Del 4. Ok. ¿Y la del 7? 240. Ok. ¿Y saldría entonces? 600. Ok, muy bien, muy bien. Este está bien. No sé, ya vamos a ver qué pasa con la D. Ah, claro, miren, que el problema es que la D le están pidiendo es la frecuencia relativa del intervalo 5. En el intervalo 5, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, sería 450. Como es frecuencia relativa, tomo la absoluta y lo divido entre el total de datos, ¿no? Pero es que lo que me piden es la frecuencia relativa, no la porcentual. O sea, solo la relativa es lo que yo quiero, ¿no? Es decir que, a ver, si es la relativa del intervalo número 5 sale así. Por fórmula, ojo, por fórmula me sale frecuencia absoluta del intervalo 5 dividido entre el total de datos. Okay, esto se traduce a lo siguiente. A 450, ¿sí, Anthony? Sí, ahora sí se te escucha, Anthony. 450 entre 2080, que era el total, ¿no? Listo, ok, ok. Y si dividimos, me sale 0,22, ya, perfecto, entonces. Esto es lo que me estaban pidiendo. Ahora, si hubiesen pedido el porcentual, Junior, ahí sí, multiplico por el 100% y me da 22%, pero solamente me han pedido relativa. Ok,
¿Listo todos? Quiero pasar ya al tercer ejercicio. Ya, perfecto entonces. Veamos el tercer ejercicio. Dice, el siguiente histograma muestra las estaturas en centímetros de un grupo de estudiantes de una institución educativa. Aquí lo tenemos, ¿no? Eh, bien, tenemos las estaturas en la horizontal y el número de estudiantes en la vertical. Me dice, construye una tabla de distribución de frecuencia con la información del gráfico. Fíjense lo que les decía, ¿no? El gráfico me da información visual y me permite entonces construir la tabla y es mucho más fácil. Miren, vamos a construir nuestra tabla. Recuerden que en la tabla siempre tenemos el intervalo, el intervalos, que en este caso son las estaturas. Entonces voy a colocar por acá estaturas. Estatura. Luego tendríamos que tener la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada, luego la frecuencia relativa y por último aquí podemos tener la frecuencia relativa, pero porcentual ahora. Bueno, entonces con la información que tenemos en el gráfico debemos de elaborar esta tabla. Veamos qué tenemos. Primero colocamos el primer intervalo. El primer intervalo va de 130 a 140. Colocamos por acá 130 al 140. Abierto y cerrado. Luego iría del 140 al 150. Luego tenemos del 150 al 160. Luego vamos del 160 al 170. Y por último, entonces iríamos del 170 al 180. Ya tenemos todos los intervalos. De la tabla debemos de tomar las frecuencias absolutas de cada uno. Frecuencia absoluta del intervalo de la estatura 130 y 140, podemos observar que es 20. Ahora tenemos el intervalo que va de 140 a 150 y nos damos cuenta que es 35. Fíjese, usted lo único que tiene es que observar la barra, ver hasta dónde llega y ahí usted tiene entonces la frecuencia absoluta. El intervalo de 150 a 160, de 150 a 160 de color naranja, llega hasta el 80. El intervalo de 160 a 170 de color azul llega hasta 25. Y el intervalo de 170 a 180 de color morado llega al 40. Bueno, con esa información es suficiente para poder llenar el resto de la tabla. ¿Por qué? La acumulada suma en zigzag. El primer dato se repite. Esto ya lo sabemos. Aquí sería 20 más 35, 55. Ok, 135, muy bien. 160.
y 200. Ok, muy bien, 200. No, la relativa. Primero la relativa. La relativa sería entonces 20 entre el número total de datos, es decir, 20 entre 200, 35 entre 200, 80 entre 200, 40, perdón, 25 entre 200 y 40 entre 200. De esa manera vamos a conseguir la relativa. Entonces, cuando voy 20 entre 200 es 0,10. Ya, y si quiero la porcentual, multiplico por el 100% y me da 10%. Ahora, 35 entre 200 me sale a 175, ¿no? Ok. Si multiplicamos por el 100% sería 17,5. Ok. El siguiente sería 80 entre 200 a 0,40 o 0,4, como usted lo quiera colocar. Si lo multiplica por el 100%, estamos hablando que es 40%. Luego tenemos 25 entre 200, correcto, 0,125. Por el 100%, 12,5%. Bueno, y por último entonces tenemos 40 entre 200, que es 0,20. 0,2 o 0,20, como usted lo quiera representar, lo multiplica por el 100% y le sale 20%. O sea que aquí tiene la tabla. Ahí está la tabla. Por favor, cópienla y ya vamos a responder entonces las preguntas que tenemos debajo. No, ahorita no se podría, ya ahorita no se podría. Bien, vamos entonces ahora con las preguntas. ¿Cuántos estudiantes tienen una estatura entre 130 y 170? ¿Por qué 160? ¿Qué frecuencias voy a sumar? Ok, la uno, la 2, la 3 y la 4. Ok, y al sumar esas cuatro frecuencias absolutas, obtenemos, a ver, uno, 2, 3, 4, obtenemos 160. Muy bien. Esta sería la respuesta, 160. Para la pregunta A. Para la pregunta B, ¿cuál es la suma del límite inferior y superior del segundo y cuarto intervalo respectivamente? Ok. Límite inferior del segundo intervalo, estamos hablando que es 140. Y el límite superior, este es el límite, a ver, límite inferior, el límite superior. Ahora es el límite superior de qué intervalo? Del cuarto intervalo. 1, 2, 3, cuarto intervalo. Sí, 170. Por eso te dice respectivamente. Inferior para el segundo. Superior para el cuarto. Y como me pide la suma, entonces sencillamente sumamos 140 más 170, correcto. Y me saldría entonces 310. Bien, voy a resolver una última pregunta. Ya casi no nos queda tiempo. La pregunta 6 me dice, ¿qué porcentaje representan los que tienen una estatura menor a 160 centímetros? Menor a 160 centímetros. ¿Cuánto? Claro, porque ¿qué voy a hacer? Miren, voy a sumar la relativa porcentual del intervalo 1 más la relativa porcentual
del intervalo 2 más la relativa porcentual del intervalo 3, porque allí es donde están los que representan estaturas menores a 160 centímetros. Entonces eso nos da 67,5%. Bueno, ya mañana seguiremos resolviendo el resto de los ejercicios.